¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se vuelven mecánicas, como si solo repitieras frases familiares sin realmente tocar el corazón? Jesús nos enseña que orar no es un espectáculo ni una lista de palabras floridas. En Mateo 6:6, Él dice, Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Esta invitación resalta la intimidad y la sinceridad. Dios no se preocupa por la apariencia perfecta o las palabras elaboradas, sino que busca la verdad en nuestros corazones. La oración sincera es como agua de manantial puro. No necesita adornos, no es falsa. Es el clamor del perdido, la gratitud del que reconoce las bendiciones, o la súplica del que admite que necesita ayuda. Imagina que estás conversando con un amigo cercano, alguien que te entiende sin juzgar. Con Dios es lo mismo. Él ya conoce todos tus pensamientos antes de que los pronuncies. Por lo tanto, deja que las barreras se derrumben, para que la sinceridad. Antes de arrodillarse a orar, Jesús enseña que necesitamos limpiar nuestro corazón de rencor. En Marcos 11:25, Él dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar no es opcional, sino la clave que abre la verdadera conexión con Dios. Un corazón pesado por el odio oscurecerá la luz divina, como una ventana cubierta de niebla. Perdonar no significa justificar los errores de los demás, sino liberarse a uno mismo de la carga que impide la paz. Jesús vivió esto cuando oró en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Incluso en el dolor extremo, Él eligió perdonar. Cuando oramos con un corazón purificado del rencor, nuestras oraciones ascienden al cielo con claridad, reflejando el amor y la gracia que Dios nos otorga cada día. A menudo pensamos que para acercarnos a Dios, la oración debe ser larga o elaborada, pero Jesús enseña lo contrario. En Mateo 6:7-8, Él advierte, cuando oren, no repitan vanamente como los gentiles, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La oración no necesita ser complicada, es como una conversación con un Padre amoroso que ya conoce nuestras necesidades. El Padre Nuestro es un ejemplo perfecto de la simplicidad que es profunda. En solo unas pocas líneas, Jesús abarca todo lo necesario: la adoración, la sumisión a la voluntad de Dios, la petición por las necesidades diarias, el perdón y la protección. No se necesita ser prolijo ni ostentoso, solo se requiere sinceridad. La próxima vez que ores, recuerda que Dios no cuenta las palabras, sino que mira la intención y la verdad en tu corazón. La oración no solo es hablar, sino también escuchar. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16, buscando el silencio para conectarse con el Padre. En el mundo ruidoso de hoy, el silencio se vuelve valioso. No es un vacío sin sentido, sino un espacio para que la suave voz de Dios resuene. Cuando estamos en silencio, preparamos nuestro corazón para recibir la guía y el consuelo de Él. Piensa en la historia de Elías en Primero Reyes 19:11-12. Dios no se presenta en el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en el susurro suave. El silencio es un acto de confianza, es nuestra manera de decir, Señor, te estoy esperando. La próxima vez que ores, tómate un momento de silencio. No temas al vacío, porque es precisamente en eso donde Dios a menudo nos habla con mayor claridad. La fe es la base de la oración. Jesús dice en Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Confiar en Dios no es solo tener esperanza, sino la certeza de que Él tiene todo bajo control. Al igual que un ancla mantiene un barco en medio de la tormenta, la fe nos mantiene firmes en medio de las pruebas de la vida. Sin embargo, confiar no significa que todo sucederá según nuestro deseo. En el jardín de Getsemaní, Jesús ora, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Él confía plenamente en el plan del Padre, aunque eso lo lleve a la cruz. Cuando oramos con confianza,
encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. La fe es la fuerza que transforma la oración en realidad. Jesús declara en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y les será concedido. La fe no solo es creer que Dios puede, sino creer que Él ya ha actuado, incluso antes de que veamos los resultados. Como en la historia de la mujer que tocó su manto, Marcos 5:25-34, la fe de ella no estaba en grandes palabras, sino en la certeza de que solo al tocar a Jesús sería sanada. Aunque las circunstancias parezcan desesperadas, la fe nos ayuda a superar los límites de la realidad. Al orar con fe, no negamos las dificultades, sino que elegimos creer en el poder superior de Dios. Aunque la respuesta llegue tarde, la fe es el puente entre el presente y lo que aún no se ve, manteniéndonos firmes en la esperanza. La oración no es solo palabras, sino un compromiso de vivir de acuerdo con lo que pedimos. Jesús enseña en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si pedimos paciencia, debemos vivir con paciencia. Si pedimos amor, debemos mostrar amor. La oración es como una semilla. Para que florezca y dé fruto, necesitamos actuar para nutrirla. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, es un ejemplo vívido. Mientras que el sacerdote y el levita pudieron haber orado, solo el samaritano actuó con verdadera compasión. Cuando la oración y la acción se entrelazan, nuestra fe se vuelve viva, transformando no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. El Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, es un regalo que Jesús nos dio para guiarnos en la oración. Comenzando con Padre Nuestro que estás en los cielos, nos recuerda que Dios es un Padre amoroso, no un juez distante. Santificado sea tu nombre, nos enseña a adorar antes de pedir. Hágase tu voluntad, nos invita a poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, expresa nuestra dependencia de Él, mientras que perdona nuestras ofensas, conecta el perdón que recibimos con el perdón que otorgamos. Finalmente, no nos dejes caer en la tentación, es una súplica de protección, reconociendo nuestra debilidad. El Padre Nuestro no es solo una oración para repetir, sino un modelo que nos ayuda a vivir más cerca de Dios, equilibrando la humildad, la confianza y la acción. En el jardín de Getsemaní, Jesús se enfrenta al dolor extremo y ora, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Esta oración nos enseña que en la crisis no necesitamos ocultar el dolor ni aparentar ser fuertes. Dios quiere que seamos sinceros, llevando todas nuestras emociones hacia Él, desde el miedo y la tristeza hasta la esperanza. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, Dios siempre está presente. Cuando Jesús ora, un ángel es enviado para consolarlo. Lucas 22:43. En nuestros propios Getsemaní, también podemos confiar en que Dios nos sostendrá, sin importar cuán difícil sea el camino por delante. Jesús nos desafía en Mateo 5:44, ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Esta es una enseñanza revolucionaria que va más allá de la lógica humana. Orar por los enemigos no significa aceptar sus injusticias, sino liberarnos del peso del rencor. En la cruz Él pidió, Padre, perdónalos. Lucas 23:34, mostrando amor incondicional incluso en el sufrimiento. Al orar por los enemigos, los encomendamos a la justicia y la gracia de Dios. Esto no solo sana nuestro corazón, sino que también abre el camino para que Dios actúe en sus vidas,
convirtiéndonos en portadores de paz en un mundo lleno de odio. El corazón agradecido es la melodía de la oración. En Lucas 17, 11 a 19, solo uno de los 10 leprosos sanados regresó para dar gracias a Jesús. Él preguntó, ¿dónde están los otros 9? La gratitud no es solo un gracias, sino una actitud que reconoce que todo lo bueno proviene de Dios. Antes de partir el pan y el pescado, él levantó los ojos al cielo para dar gracias, Juan 6:11, aunque el milagro aún no había ocurrido. Orar con gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a encontrar paz en medio de las dificultades y nos impulsa a compartir las bendiciones con los demás. Que cada oración comience con agradecimiento, porque Dios merece toda alabanza. Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1 a 8, para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. Aunque el juez injusto finalmente cedió por la persistencia de la viuda, Dios, el justo y amoroso, está aún más dispuesto a escucharnos. La persistencia no es repetir mecánicamente, sino mantener el corazón orientado hacia Dios, creyendo que Él está actuando, aunque la respuesta aún no llegue. La historia de Daniel 10:12, muestra que su oración fue escuchada desde el primer día, aunque la respuesta llegó después de 3 semanas. La persistencia edifica la fe, nos enseña a esperar el momento perfecto de Dios y a depender de Él. La oración no es moldear a Dios según nuestra voluntad, sino moldearnos a nosotros mismos según la suya. En el Padre nuestro Jesús enseña, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. En Getsemaní, Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la oración de la rendición, creyendo que el plan de Dios siempre es mejor, aunque a veces difícil de entender. Cuando oramos según la voluntad de Dios, encontramos paz, porque la carga de controlar se aligera. Él ve lo que nosotros no vemos, y su voluntad nos guía hacia lo mejor, incluso a través de sacrificios temporales. El arrepentimiento es el primer paso de una oración sincera. En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Lucas 18:13, el recaudador de impuestos suplica, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, y es perdonado. El arrepentimiento no es solo palabras, sino un cambio en el corazón, reconociendo que necesitamos la gracia de Dios. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, Él nos perdona y nos renueva. Primera Juan 1:9. El arrepentimiento abre el camino para una conexión más profunda con Él. Jesús prometió, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Orar juntos tiene un poder especial, fortalece la fe y nos conecta en la familia de Dios. En Hechos 12:5, la iglesia oró por Pedro cuando estaba encarcelado, y Dios lo rescató de manera milagrosa. La oración comunitaria no reemplaza la oración personal, sino que la complementa. Cuando llevamos juntos las cargas de los demás, reflejamos el amor de Cristo y nos convertimos en testigos vivos para el mundo. Las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración no son solo una guía, sino un camino que nos lleva a una conexión real con Dios. Desde la sinceridad, el perdón, hasta la fe y la acción, Él nos invita a vivir una vida de oración transformadora. Apliquemos estas lecciones para que cada oración no sea solo una palabra, sino el latido del corazón dirigido hacia el Padre en el cielo.
Imagina vivir en un mundo donde tu valor se mide por la cantidad de atención que sientes, que si nadie te está mirando, simplemente no existes. Estamos viviendo en una era en la que constantemente nos esforzamos por buscar aprobación y reconocimiento, ya sea en las redes sociales, en el trabajo o en relaciones personales. Pero, ¿realmente esta búsqueda de atención nos satisface o solo nos deja con un vacío, dependiendo de la aprobación de los demás? La historia nos muestra que, incluso en la antigüedad, la necesidad de ser visto y reconocido siempre ha sido una tentación para la humanidad. Sin embargo, las enseñanzas de Jesucristo nos muestran un camino completamente diferente, un camino de verdadera libertad. En este video descubrirás el verdadero significado de vivir sin tener que suplicar por atención, y cómo esto puede cambiar tu vida y tu fe. Pero mira este video hasta el final, porque la lección final es la más importante de todas. Capítulo 1. La trampa del reconocimiento. Una advertencia de Jesús. Uno se levantará y será humillado. ¿Alguna vez te has encontrado tratando de impresionar a alguien en un esfuerzo por ganar admiración o reconocimiento? Quizás en una reunión, tratando de demostrar cuánto sabes sobre un tema específico, o en las redes sociales publicando algo con la esperanza de recibir me gusta y comentarios. En algún momento, todos hemos parecido querer ser vistos y reconocidos, buscando ese aplauso invisible. La verdad es que en el fondo, muchos de nosotros estamos formados por el deseo de ser sorprendidos al recibir atención. Pero, ¿qué nos enseña Jesús sobre esto? Él ofrece una perspectiva completamente diferente a la que la sociedad nos impulsa a creer. El sermón de Jesús nos da una advertencia poderosa e incómoda. Ten cuidado al hacer tus obras de justicia delante de los hombres, ya que ellos las ven de otra manera. Afortunadamente, valor real. Poner la fe en Dios y saber que la medida del valor no está en lo que los demás ven, sino en lo que Dios, en secreto, nos anima a brillar. Destacarnos a toda costa, pero Jesús en nosotros dice que aquellos que se levantan serán avergonzados. Y esto no es solo una cuestión de estar expuestos a la humillación de los demás. La humillación a la que Jesús se refiere tiene una profundidad espiritual. Cuando buscamos honrarnos a nosotros mismos, al buscar constantemente recibir, en realidad estamos construyendo castillos de arena. Cuanto más nos elevamos en la opinión de los demás, más frágiles nos volvemos, ya que la aprobación humana es inestable, cambia con el tiempo, con las circunstancias y frecuentemente con la inestabilidad del corazón humano. La humildad es el camino. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús nos enseña que cualquiera que se exalta será humillado, y este principio es una ley espiritual. Cuanto más intentamos elevarnos por nuestros propios méritos, más riesgo corremos de caer en un ejemplo. Esto se manifiesta claramente en la parábola del fariseo y el publicano, narrada en Lucas 18, 9 a 14. El fariseo ora alabando sus propias obras, esperando ser visto como justo. Busca atención y reconocimiento. Sin embargo, en realidad no logra nada. En cambio, el publicano ni siquiera se atreve a levantar la vista y se aleja, no buscando la atención de los hombres, sino más bien el perdón de Dios. Esta parábola nos enseña que la búsqueda de la gloria y el reconocimiento humano nos deja vacíos, pero la humildad nos brinda paz con Dios. Capítulo 4. Éxito según Dios. Renunciar a la luz del escenario. Nuestra sociedad moderna a menudo honra a las personas exitosas que parecen tener toda la fama, la riqueza y los seguidores. Sin embargo, la Biblia nos recuerda repetidamente que el éxito a los ojos de Dios no se mide de la misma manera.
Jesús enseña que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mateo 19:30. Aquellos que desean ser los primeros claman para atraer la atención de los demás. Muchas veces pierden lo más importante, una relación íntima y sincera con Dios. Lo verdaderamente grandioso no es ser visto por los hombres, sino ser conocido por Dios. Capítulo 5. La verdadera grandeza. Servir en lugar de destacar. Y cuando nos detenemos a pensar en ello, nos damos cuenta del peso de estas palabras. Jesús nos llama a vivir una vida de servicio, una vida sencilla en la que nos invita a hacer el bien sin buscar elogios, a ayudar sin esperar nada a cambio. Y además, es importante que nos llame a confiar en que Dios recompensará a quienes actúan con un corazón puro en el momento adecuado. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma en el proceso? Reflexionando sobre esta lección, quizás sea el mensaje más importante y de mayor impacto de todos. Sin embargo, buscamos ser honrados por los demás y perdemos de vista que el verdadero honor proviene de Dios. Jesús nos promete que los humildes serán exaltados, no por la aprobación temporal de los hombres, sino por la eternidad. Capítulo 6. No luches por ser el más grande. El poder de la simplicidad. El número 2 no lucha por ser el más grande. Vivimos en una sociedad que constantemente ejerce presión para que nos convirtamos en los mejores, en la cima, destacados. Sin embargo, el mundo nos dice que para ser importantes debemos esforzarnos siempre por ser los más grandes y los más reconocidos. Pero Jesucristo, el más admirado, enseña una verdad completamente opuesta a esta mentalidad. En Marcos, capítulo 10, versículos 43 al 45, Jesús muestra que la verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en servir. Cualquiera que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo de todos. Jesús ha invertido los valores del mundo y revela la belleza de la simplicidad. Capítulo 7. El espejo de Jesús. Vivir con humildad. Jesús no solo habló sobre esta verdad, Él la vivió como el Hijo de Dios. Jesús podría haber elegido nacer en un palacio rodeado de dioses y gloria. Podría haber buscado la identificación humana desde el inicio de su ministerio. Sin embargo, eligió la humildad, nació en un pesebre, vivió como un simple carpintero y dedicó toda su vida a servir a los demás. En Filipenses 2, 6 a 8, Pablo describe esta humildad de Cristo en forma de Dios, no considerando el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Jesús enseña que la verdadera grandeza radica en servir. Capítulo 8. La oveja perdida. El valor personal a los ojos de Dios. El martes, la oveja perdida en una sociedad que valora la cantidad y la multitud, donde el éxito a menudo se mide por la cantidad de seguidores, amigos o me gusta, puede hacer que sea fácil sentir que nuestro valor está ligado al número de personas que nos prestan atención. Sin embargo, Jesús nos enseña algo completamente diferente en la parábola de la oveja perdida, registrada en Lucas capítulo 15, versículos 4 al 7. Aquí, Él nos muestra que el valor de una persona no depende de la cantidad de personas a su alrededor o del tamaño de la multitud. Jesús cuenta la historia de un pastor que, al darse cuenta de que una de sus 100 ovejas se había perdido, dejó a las 99 para ir tras la que estaba sola. Esta acción, que puede parecer irracional para los humanos, nos muestra la profunda amor de Dios por cada individuo. Capítulo 9. Al final será el primero. La inversión de Dios. El número 4 al final será la primera vez en el mundo donde estar en la cima significa éxito,
ya que ser el primero es el objetivo supremo. La palabra de Jesucristo desafía la lógica de la sociedad moderna en el reino de Dios. El sistema jerárquico se invierte en Mateo 20:16. Jesús declara que, por lo tanto, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En este sermón, nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa ser grande a los ojos de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en liderar o en ser más visible, sino en servir con humildad sin necesidad de estar al frente. Capítulo 10. La seguridad falsa de la popularidad. Confiar en Dios en lugar de en el hombre número C. La seguridad falsa de la popularidad. ¿Alguna vez has notado cómo el mundo está obsesionado con los números? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántas comparticiones? Estamos viviendo en un lugar donde el valor de una persona parece medirse por la cantidad de atención que recibe. Pero, ¿realmente esto proporcionará seguridad? La popularidad ofrece la impresión errónea de que somos aceptados y que la validación es importante. Sin embargo, la Biblia nos advierte contra esta búsqueda incesante de la aprobación humana. La popularidad puede ser un terreno peligroso que nos atrapa en una búsqueda interminable de más. Proverbios 29:25 ofrece una verdad profunda. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová estará a salvo. Este versículo nos recuerda que la búsqueda constante de la aprobación de los demás es una trampa que nos ata. Capítulo 11. Lo esencial. Priorizar la presencia de Dios. La cantidad de atención que prestamos a lo esencial en nuestras ajetreadas vidas diarias. Parece que siempre estamos persiguiendo algo. Plazos, responsabilidades, la aprobación. ¿Cuántas veces nos encontramos tratando de complacer a los demás al demostrar que somos capaces, buscando la validación en nuestros logros? En este contexto apresurado, a menudo perdemos de vista lo que realmente importa. La historia de Marta y María, como se relata en Lucas 10:38 a 42, plantea un dilema que muchos de nosotros enfrentamos: buscar atención y reconocimiento a través de lo que hacemos en comparación con la importancia de centrarnos en lo esencial. Capítulo 12. Confiar en el silencio. Lección de David. El número 7 confía en el silencio. Has pasado por momentos en los que parece que nadie nota tus momentos de lucha. La soledad en el silencio parece ser más grande que cualquier palabra de aliento. David sabía esto de manera profunda antes de que hiciera que el venerado rey de Israel enfrentara muchos años de opresión y aislamiento, huyendo de Saúl y viviendo en el desierto, en cuevas en tierras extranjeras. Sin embargo, en medio de este desierto, tanto literal como emocional, David no buscó atención ni reconocimiento. Encontró su fuerza y seguridad en el lugar más inesperado, el silencio de su fe en Dios. Capítulo 13. La apariencia artificial de la felicidad. Vivir verdaderamente. Número 8. La apariencia artificial de la felicidad. ¿Cuántas veces has encontrado a alguien que parece tenerlo todo? Una vida perfecta en las redes sociales, una carrera brillante, una familia feliz. Todo está diseñado para despertar la envidia. Pero, ¿lo que vemos refleja realmente la realidad? La verdad es que estamos viviendo en una época en la que las apariencias a menudo engañan. Buscar atención y no contenerse puede llevarnos a crear una imagen de felicidad detrás de la cámara que no corresponde con la verdad. La Biblia nos advierte sobre este error. Las apariencias pueden engañar incluso a los ojos humanos, pero nunca deben engañar a los ojos de Dios. Capítulo 14. Lección del fariseo. Humildad en lugar de gloria. La lección del fariseo en un mundo donde muchas personas luchan por estar en la cima para ser notadas y admiradas. La enseñanza de Jesucristo sobre el fariseo conduce a una reflexión importante sobre cómo el deseo de atención puede desviar el corazón. Jesucristo observa el camino de los fariseos, quienes siempre actúan buscando los mejores lugares en las sinagogas judías y en las fiestas a las que asisten con frecuencia, buscando una posición destacada que los coloque en el centro de la atención. Sin embargo, detrás de esta búsqueda incesante de la aprobación pública, hay un vacío espiritual que Jesús no duda en explicar. Capítulo 15. Servir sin ser reconocido. La lealtad silenciosa.
El número 15 sirve sin ser reconocido en un mundo donde la búsqueda de reconocimiento y visibilidad parece ser una constante. La parábola de los talentos que Jesús cuenta en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, nos enseña una profunda verdad sobre servir a Dios sin necesidad de ser visto o aplaudido. En esta historia, un hombre antes de ir de viaje confía sus bienes a 3 siervos, repartiendo a cada uno según su capacidad. Uno recibe 5 talentos, otro recibe 2 y finalmente uno recibe 1 talento. Cuando el Señor regresa, pedirá un informe sobre cómo cada uno utilizó lo que recibió. Actúa hoy mismo. Nerman escribe en los comentarios: quiero vivir libre sin necesidad de atención, para comenzar el viaje en busca de la verdadera paz en Dios. No te vayas antes de ver todo. La última lección del capítulo 15 es la clave para vivir con fidelidad, sin necesidad del reconocimiento humano. ¿Estás listo para renunciar a la atención y encontrar el verdadero valor a los ojos de Dios? Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Espero que estas enseñanzas te hayan inspirado a vivir una vida más libre, sin buscar constantemente la atención. ¿Te ha gustado este contenido? Te invito a explorar más videos en mi canal, donde encontrarás más sobre la fe, enseñanzas profundas de la Biblia y cómo aplicarlas en tu vida diaria. Hay mucho contenido valioso esperando por ti. Si deseas suscribirte para no perderte ningún video nuevo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.